Les saludamos con la paz de Dios. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la lección de Escuela Sabática. Estamos con el pastor Orlando Flores y queremos compartir con ustedes entonces acerca de la lección El llamado de Jesús para este 24 de noviembre. Vamos a comenzar con una palabra de oración con el pastor Orlando. Oremos. Querido Padre eterno, ante ti estamos, tus hijos, deseosos, Señor, de que tú seas nuestro Maestro y nosotros como discípulos tuyos, sentados a tus pies, con apertura de pensamiento para que tú nos enseñes. Bendiga, Señor, y provea las necesidades de tus hijos, de cada alma sincera, de los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios. Tú seas, Señor, socorriendo, fortaleciendo, proveyendo en las necesidades particulares que tú sabes y cada uno de los que tenemos las problemáticas. Te pedimos tu bendición, tu perdón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en esta lección acerca del llamado de Jesús se nos habla de ese poder que tiene el Señor y ese poder que se demuestra en ese llamamiento que no se niega, sino que se produce, que da un resultado. Y habla también en la nota de que pueden haber defectos notables en nuestro carácter, en un discípulo. Sin embargo, cuando éste llega a ser un verdadero discípulo de Jesús, hay un poder transformador. Y ese es el poder de la gracia divina, que lo convierte en una nueva criatura. El amor de Cristo lo transforma. Entonces habla de conversión, habla de transformación y también habla de santificación. Todo eso lo hace el Señor y es lo que vamos a ver en esta lección, el cambio que se produce en el llamado de Jesús en la persona de Mateo. Por el contrario, si solo hay una profesión, si solo hay una religión exterior, pues no van a haber resultados, no van a haber cambios. Vamos a ir a la primera pregunta con el pastor Orlando. Cuando Dios le llamó a ser su discípulo, ¿estaba Mateo buscando trabajo o ya lo tenía? ¿Presentó excusas para rechazar el llamado como otros hicieron? ¿O qué demuestra el hecho de que inmediatamente dejó su labor y siguió al Maestro? Interesante, dentro de todos los llamados que hemos venido estudiando durante estas últimas escuelas sabáticas, este hombre tenía un cargo que era despreciable para su pueblo, pero que era de alcurnia y de parte lucrativa para el que lo desempeñaba, como era el caso de Mateo el publicano, el aduanero, hoy llamaríamos aduanero, que cobraba los impuestos. Y entonces dice que no estaba buscando trabajo, lo tenía y ganaba muy bien, pero no presentó excusas ante el llamado como los que ya vimos anteriormente, que voy a enterrar a mi padre o que voy a despedirme, nada de eso, sino que inmediatamente se puso en camino. ¿Y qué demuestra el hecho de que inmediatamente dejó su labor y le siguió? Entonces lo que decía la introducción, dice que el poder de la gracia divina lo convierte en nueva criatura, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Inmediatamente abrió su corazón y operó la gracia del Señor Jesús y a través de su espíritu se abrió a querer seguir a ese nuevo Maestro, no importando dejarlo todo como la mujer samaritana, para poder tener ese usufruto final que es la vida eterna. Y Marcos, cuando le escribe en el Evangelio hacia el mundo gentil, dice: y toda la gente venía a él y le enseñaba, y al pasar, hablando de Jesús, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: seguidme, y levantándose le siguió. O sea, inmediatamente le siguió. La nota dice: cuando Cristo llamó a sus discípulos para que le siguieran, no les ofreció halagüeñas perspectivas para esta vida, no les prometió ganancia ni honores mundanales, ni tampoco hizo estipulación alguna acerca de lo que recibirían. Mateo, consciente de ello, dice: se levantó, le siguió. Mateo no guardó para reclamar salario seguro equivalente a la cantidad que recibía en su ocupación anterior. Sin preguntar nada ni vacilar, siguió a Jesús. Qué gran enseñanza para nosotros hoy. Entonces no había perspectiva de algo halagüeño, de
usufructuar. Simplemente lo que decía Mateo, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las añadiduras Dios las suple a su vida. Sí. Bueno, interesante ahora entrar a un subtítulo cuando habla de honrados por la presencia del Maestro. Y nos dice la segunda pregunta: ¿cuán grande fue el gozo de Mateo cuando el Señor le llamó a ser uno de sus discípulos? Y en honor a quién preparó este discípulo una fiesta y quiénes estaban presentes. Vamos a ver. Muy bien, entonces fue grande el gozo que él tenía, y no solamente de teoría o de palabra, sino que lo demuestra en hechos. Por eso dice Lucas mejor, Lucas 5:29, dice que Leví hizo un gran banquete. Entonces no fue pequeño, sino grande, tenía todos los recursos económicos. Como el pastor mencionaba, era aduanero, era una persona que se había enriquecido cobrando más de lo justo. Entonces tenía esos recursos, tenía una gran casa, y allí está entonces en esta ocasión. Creemos que el honor está dado a la persona de Jesús. Quiere presentar a Jesús también ahí en sociedad, porque digamos que está este llamado en su trabajo, pero también está un llamado en lo social, a sus amigos. Dios lo llama en medio de estas circunstancias y va a ser de gran bendición. Además de la persona de Jesús, notamos que hay otros personajes que son los discípulos, ¿no?, que están compartiendo allí. Pero pues también los textos bíblicos nos hablan ya de otros personajes que van a estar relacionados con el desarrollo de esta lección, que pues van a ser los famosos publicanos que estaban ahí. Es decir, en medio de esta fiesta están los amigos, los socios de Mateo, con su misma profesión, publicanos, y el texto de Marcos 2:15 los vincula, dice publicanos y pecadores. Y de hecho, casi que esa ahí no debería ir, sino obligados, porque los llamaban a todos ellos como pecadores que no merecían la gracia de Dios. Era tan fatal la vida de un publicano que no lo tenían como testigo ante un juicio, no servía de nada, porque eran ellos despreciados en la sociedad. Y diríamos, ¿por qué Jesús aceptó esta invitación a esta fiesta? Y vemos que el testimonio nos dice que Cristo aprovechaba todas estas circunstancias, estas fiestas, estas celebraciones, para allí transmitir el mensaje del Evangelio del Reino. Y este es un método de enseñanza de Cristo que nosotros debemos estudiar, de qué manera nos podemos acercar a los individuos, no para compenetrarnos con ellos, para hacer las cosas que hacen ellos, sino para dar testimonio de la verdad. Entonces, honrados por la presencia del Maestro. Vamos a la tercera pregunta. De acuerdo a los escribas y fariseos, ¿era aceptable que Jesús como Maestro se sentara y comiera con los publicanos y pecadores? Dirigiéndose a los discípulos, ¿qué objeción expresaron en su contra? Bueno, aquí comienza diciendo la pregunta de acuerdo a los escribas fariseos. Así que no solamente los discípulos seguían a Jesús, sino que también estos líderes religiosos seguían a Jesús. Lo que lo hacía diferentes era que los unos seguían queriendo recibir enseñanzas como esponjas, abiertos para poder tomar todas las enseñanzas de Jesús, mientras que estos maestros que decían ser, entonces venían para criticarle. Y por eso dentro de esta pregunta, que si era aceptable lógicamente de acuerdo a los lentes humanos de los líderes de esa época, pues lógicamente no llenaban las normativas que ellos habían definido, porque inclusive habían cosas que eran más tradiciones que mandatos divinos. Y entre esos, entonces, que comían con pecadores, porque en la anterior nos hablaba que en ese festín hubo publicanos que eran cobradores de impuestos, que eran odiados por el pueblo judío, pero habla también de pecadores, o sea, que no solamente pecaban por cobrar impuestos según la óptica de ellos, sino que eran pecadores porque transgredían las leyes. Pero Jesús dijo que los sanos tienen necesidad de médico y los enfermos, y el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido, y para salvarlos
se necesitó que él tuviera una sociabilidad, un acercamiento, sin compartir lo malo, pero sí para entablar un diálogo, un intercambio de ideas para poder poderle presentar la de él. Y dice que la nota, todos estos los pasó por alto porque se enorgullecían de saber su posición social, estaban encasillados en sus tradiciones y supersticiones, hablando de los fariseos. Y dice, aquel que lee todos los corazones, por el contrario, eligió a unos humildes pescadores que se prestaban a ser enseñados, comían con publicanos, con pecadores, andaba entre la plebe, no para rebajarse a ser rastrero con ellos, sino para enseñarles sanos principios por medio de precepto y ejemplo, y para elevarla por encima de la mundanalidad y de la belleza. Entonces Jesús fue el mejor reciclador que haya podido tener la humanidad. De la basura del pecado vino a buscarnos y a levantarnos, y allí entonces sacó esos pecadores, grandes hombres, grandes mujeres, que llegaron a ser personajes totalmente de bendición después de que eran de maldición. Mientras que los que se creían que era de maldición, dice que la crítica eran basureros andantes que expelían olor fétido, porque estaban con los lentes, con la lupa, para mirar lo más mínimo, para agrandar y para traer problemas, y no se escapaba Jesús de ello. Tiene otro subtítulo donde dice, viendo a otros y a uno mismo como Jesús. Hermano Samuel, aunque él le dio la bienvenida, ¿qué pensaban los escribas, los fariseos acerca de Jesús, los publicanos y los pecadores? Muy bien, entonces ellos van a tener siempre un concepto muy negativo, ¿no? Los escribas y fariseos se vinculan también con los discípulos de Juan, y pues aunque ellos no habían aceptado a Juan el Bautista ni su mensaje, sin embargo ahora están como uniéndose a los discípulos y diciendo pues que Juan tenía unos comportamientos limitados. Sin embargo de Jesús dice, vino el Hijo del Hombre, entonces le responde Cristo, que come y bebe, decís, es un hombre comilón y bebedor. Otras versiones populares traducen, sería glotón o borracho, pues era bebedor o comilón, ¿no? Entonces, y pues ahí también en este caso lo vincula cuando dice amigo de publicanos y de pecadores. Y el subtítulo es importante porque nos habla de viendo a otros y a uno mismo como Jesús, de cómo veían los fariseos y cómo lo veía Jesús. Creo que los fariseos miraban a Mateo y a todos los publicanos, en particular a Mateo, era un descarriado, un traidor, un estafador, un pecador. Sin embargo, Jesús va más allá de las apariencias, lo mira en lo que él podía llegar a ser en perspectiva, de que iba a ser un predicador, de que iba a ser un apóstol, y eso encontramos en él, ¿no? Sin embargo, pues ellos lo clasifican amigo de publicanos. No solamente serían este grupo de publicanos señalados, sino que Jesús también estaba en ese grupo porque era amigo de ellos. Dentro de esos publicanos o cobradores de impuestos estaban un grupo que se llamaba Gabai, que tenían como unas jurisdicciones muy grandes, departamentales, digamos, no se los veía mucho. Habían otro grupo llamado Moqués, que también tenían trabajadores, pagaban a individuos para que trabajaran en lugar de ellos y no se notaran su mala fama, no lo señalara a la gente. Pero según lo que hemos leído, y lo que la lección nos plantea, Mateo era un moquet que él mismo estaba ahí en el banco de los tributos, era tan descarado que lo que la gente le dijese no le importaba y no quería que otro se ganara la plata, porque seguramente si tenía un trabajador, él sacaría su renta. La nota es muy explícita cuando dice que dentro de esos funcionarios romanos que habían en Palestina, los más odiados eran los publicanos. Porque ellos hacían extorsiones por su propia cuenta, eran traidores, eran apóstatas, se los clasificaba como lo más
viles de la sociedad, y en ese grupo también, en ese paquete, están vinculando a la persona del Señor Jesucristo, pero Él tiene una mirada diferente. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo enfrentó Jesús la oposición? ¿Cuántas personas en el mundo están enfermas espiritualmente? Y así pues, ¿cuál debería ser el mayor interés de cada discípulo, Pastor Orlando? Bueno, cuando nosotros analizamos la fiesta que se estaba llevando a cabo, era muy diferente a las fiestas que ellos generalmente hacían cuando lo hacían, no, o sea, para ellos. Pero en esta fiesta era una despedida y la hacían con un invitado especial, y que ese invitado especial tenía o sea, normativas, moralidad elevada, y lógicamente era una fiesta acondicionada al momento, y Jesús estaba allí. Como muchas veces nosotros también a veces asistimos a ciertas fiestas que cuando somos invitados, conociendo que somos pastores, hay cierto respeto y tratan de acomodarse a la filosofía a veces que nosotros manejamos. Y Jesús entonces, ante esas críticas que no tenían justificación, Jesús le dijo una verdad que hasta el día de hoy sigue repercutiendo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces allí estaban esos enfermos publicanos, despreciados, como la paria de la sociedad judía, que no los aceptaban, como leprosos espirituales. Entonces ahora encontraban a un maestro que les abría la oportunidad de reasirse, de poder cambiar su vida, y estaban felices. Como la sirofenisa que por lo menos decía, por lo menos una migaja, y ahora Jesús le estaba dando también ese pan que primeramente había sido destinado a sus hijos, pero que ahora ellos, los gentiles, pedían migajas, y ahora Jesús les extendía la gracia hacia ellos, porque estaban enfermos y ellos sentían la necesidad de sanarse, mientras que los otros que estaban enfermos en medio de la mentira, en medio de la crítica, no visualizaban, creían que estaban sanos cuando estaban más enfermos que inclusive los que les rodeaban. Dios nos ayude para nosotros sacar lecciones de cuántas personas en el mundo están enfermas espiritualmente, que nos esperan para llevarles el pan que desciende del cielo, y que debería ser el interés de todo discípulo, como dice la última parte, cuál debería ser el mayor interés de cada discípulo, de buscar esas gemas perdidas, esas almas que están en los basureros, en la chatarra, que el pecado los ha llevado allí, y que esperan un rescate, y ese rescate lo da Jesús de Nazaret, y nosotros somos sus representantes, sus hijos, que debemos cumplir esa tarea en esta tierra. Pasamos ahora a otro subtítulo sobre lo que el Señor desea. Hermano Samuel, ¿qué prefiere Dios? ¿Sacrificio o misericordia? Por lo tanto, ¿cuál fue el propósito de Jesús al llamar a Mateo para ser su discípulo? ¿Aún está llamando a hombres y mujeres para ser sus seguidores? Muy bien, entonces, ¿qué prefiere Dios? Según la Escritura, lo que vemos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios prefiere entonces la misericordia, y lo va a mencionar en este incidente. Y está pues con el propósito de restaurar, de hacer un cambio. No era salvar a Mateo en sus pecados, sino de sus pecados. Y por eso ahí en Mateo 9:13 dice que él había venido a buscar a los pecadores, pero buscándolos al arrepentimiento, a un cambio definitivo en su rumbo, en sus vidas. Y de la misma forma pues él sigue llamando hoy en día, ¿no? El pastor Orlando nos mencionaba, y Jesús, digamos, usa unas ilustraciones, la que mencionaba el pastor Orlando, de la medicina. Entonces, los que están enfermos son los que necesitan de médico. Ese es un primer argumento. Una segunda ilustración sería bíblica, porque en la respuesta de Jesús, cuando le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
los está llevando a Oseas capítulo 6, versículo 6. Vayan, estudien, repasen el Antiguo Testamento. Ustedes que leen la ley de Moisés o este libro de los profetas, desenrollen esos documentos, esos manuscritos, y se van a dar cuenta de que ahí en Oseas 6:6 habla de que Dios quiere la misericordia, no el sacrificio. Muy contrario como hoy en día, ¿no? Porque tratan de decir, no, que el Antiguo Testamento era una religión de ley, de sacrificio, ahora es la religión de la gracia. No siempre la religión de Dios ha sido la misma, los requisitos siempre han sido los mismos. Y hay una tercera ilustración que el Señor da, además de la parte médica, de la parte bíblica, y les da una ilustración de su misión. ¿Para qué había venido Él a la tierra? Y le dice, no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores. Y por eso entonces este grupo era importante y ellos necesitaban este mensaje del cielo. En la nota, en la parte intermedia, explicando este versículo de Oseas 6:6, aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, se nos dice que el Señor presentó un carácter puro con importancia suprema. Dejó a un lado toda pompa, solicitó fe que obra por amor y purifica el alma como la única cualidad para el reino de los cielos. Ese era el mensaje de Jesús, ese era el mensaje de lo que el Señor desea. Veamos entonces la séptima pregunta. ¿Qué principio celestial seguía Jesús cuando elogió a alguien perteneciente a una clase social despreciada? ¿Y qué hizo posible que Leví Mateo llegara a ser un discípulo, apóstol y evangelista? Pastor Orlando. Interesante cuando Pablo le escribe su epístola a los griegos, que eran liberales, eran también licenciosos, ávaros, y también cuando la avaricia llevaba a imponer tributos a los pueblos. Y él les escribe allá, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no hay muchos sabios ni muchos nobles, sino que lo necio, comienza el versículo 27 a decirnos que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. En esta lección nos viene hablando de un personaje, Leví Mateo. En las anteriores mayormente nos hablaban de personajes que predominaban humildes pescadores, pero este Leví Mateo está no dentro de lo despreciado, o sea, aunque el Leví fue despreciado también, pero está en lo vil, o sea, era vilipendiado por su trabajo que llevaba, lo despreciaban. Y dice que lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, se gloríe en su justicia, en su manera de vivir, sino que se presente la justicia divina. Entonces dice, a esta clase pertenecía Leví. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. O sea, nosotros a veces juzgamos por lo que los hombres están empleados, por lo que hacen, pero el Señor mira los deseos, porque hay muchas personas que están haciendo trabajos tratando de conseguir el pan, sabiendo que no son los mejores trabajos de acuerdo a lo que les darían. Pero el Señor vio en Mateo una gema preciosa. El Espíritu de Dios le revela su pecaminosidad, y ahora este hombre anhelaba pedirle, como la mujer samaritana, dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla. Entonces Jesús tuvo la oportunidad de enseñarle el proyecto de salvación. Me llama la atención también la parte de la estudio adicional cuando dice que el Redentor no aceptará un servicio a medias. El que trabaja para Dios debe aprender el significado de la entrega propia, debe estudiar la palabra de Dios, aprender su significado,
y obedecer sus preceptos. Así puede alcanzar el nivel de la excelencia cristiana. Dios obra con él, perfeccionando el carácter que ha de subsistir en el tiempo de la prueba final. Hoy en día el Salvador nos llama como llamó a Mateo, pero también sin dejar de recordar cómo llamó a Juan y a un Pedro, que eran humildes pescadores también para su obra. Entonces el Señor visualiza todo tipo de personas, o sea, por eso nosotros como iglesia, no solamente porque tenemos que trabajar entre las clases menos favorecidas, sino aún entre aquellos que tienen tenencias, tienen economía, pero que sienten los vacíos, sienten el desprecio, sienten, además del sentimiento de culpa que tienen, también sienten el desprecio de la sociedad por lo que han hecho, como han alcanzado esas riquezas. Pero el Señor también quiere alcanzar a esas personas porque están enfermos, necesitan una sanidad psicológica, una sanidad espiritual. No solamente aparentemente por fuera se ven aparentemente bien, pero por dentro están como la roca, están carcomidos, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso la invitación también para los queridos amigos y hermanos que a través de estos medios nos ven en el mundo entero, en los 5 continentes, es que recordemos Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No importa la situación en lo que nosotros estemos actualmente viviendo, Él nos entiende y quiere alcanzarnos, como esa mano que le tendió a Pedro cuando se lo tragaba el mar, ese mar que significa pueblos, muchedumbre, naciones y gente, que es la filosofía del mundo que está hoy, que nos rodea y que nos trata de arrasar. Que Dios nos ayude para que podamos entender esto. Amén. Amén. Vamos entonces a dar gracias a Dios también y a despedir a través de la oración. Queremos que el hermano Samuel nos despida en oración. Amén. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por este llamado de Jesús, este llamado particular a Mateo, amén, pero que es el llamado que haces también a cada una de nuestras vidas. Sí, un llamado para la salvación, un llamado para tu servicio. Permite que así como Mateo estuvo dispuesto a ser obediente, también nosotros cedamos a la influencia del Espíritu Santo, podamos colocar nuestros recursos, así como Él también colocó su casa a disposición para predicar el Evangelio, así como Él se relacionó con sus amigos, también nosotros podamos compartir el Evangelio con aquellas personas que nos rodean. Y recordemos que así como Mateo también colocó a Jesús como el centro de esa celebración, de esa fiesta, de esa invitación, que Jesucristo también sea el centro de nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú, Señor, estás interesado en la salvación de los pecadores, que no desprecias a nadie, que hay una bendita oportunidad. Permite que de tal forma podamos seguir este ejemplo maravilloso y podamos aceptar el llamado de Dios. Danos tu paz, suple, Señor, cualquier necesidad en cada uno de tus hijos, de los amigos, de los hermanos que nos escuchan, y que la bendición del Espíritu Santo sea en cada corazón. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios, Dios les bendiga. Agradecemos también detrás de cámara a nuestro hermano Jair, quien está allí ayudándonos en esta presentación. Y una feliz semana y un feliz sábado y feliz próxima semana para todos. Dios les bendiga. Amén.